Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. You ready? Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que estén teniendo un viernes maravilloso y que bueno, afortunadamente los semáforos de la crisis sanitaria están cambiando, pero para bien. Y bueno, vamos casi a mitad de junio y hay que seguirnos cuidando. El día de hoy nos encontramos con un programa bastante interesante, pues vamos a hablar sobre la reforma al Poder Judicial. Y bueno, sobre este tema nos va a hablar el doctor Alfonso Herrera García, quien es investigador del Sistema Nacional de Investigadores por parte del CONACYT. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jessica? Es un gusto estar contigo y con el auditorio. Muchas gracias. Bueno, este tema de la reforma al Poder Judicial pareciera que es muy cercano y pareciera que no tiene tanto tiempo que se ha empezado a abordar porque, bueno, fue a finales de octubre del 2019 cuando el Senado de la República, en colaboración con diversos poderes, fue que plantearon esta exposición de motivos para poder realizar una reforma al Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía y hacerla más accesible. Pero ¿cómo advierte usted el tema de la reforma al Poder Judicial a nivel federal? Bueno, es una reforma que en efecto, al tratar de modificar algunos aspectos de nada menos uno de los máximos poderes públicos que tiene el sistema constitucional y político mexicano, que es el Poder Judicial, pues tiene una mayor importancia, ¿no? Y en efecto, no es una reforma, por supuesto, que pueda situarse como una reforma aislada, sino que está dentro de un contexto de cambio en las instituciones que precisamente tienen nuestro sistema político y jurídico, y tampoco es la primera reforma que trata de transformar profundamente al Poder Judicial. Incluso podríamos decir que la última gran reforma al Poder Judicial, que fue la de 1994, hace ya 25 años, pues de manera objetiva, pues tuvo un mayor alcance incluso que esta misma, ¿no? ¿Cómo podríamos valorar esta reforma judicial? Pues tiene algunos puntos importantes y trascendentes para, sobre todo, las maneras en las que entendemos al Poder Judicial de la Federación en un sentido interno. No se trata de una reforma que transforme totalmente o que busque transformar en su totalidad al Poder Judicial de nuestro país, porque recordemos que el Poder Judicial se divide en un Poder Judicial federal y en poderes judiciales de los estados. Que por lo tanto tenemos 32 sistemas judiciales alrededor desde a lo largo y ancho de nuestro país. Estos poderes judiciales de los estados no están siendo alterados, modificados por esta reforma, sino solamente precisamente al Poder Judicial de la Federación. ¿Cuáles son los puntos más relevantes? Probablemente los que tienen que ver con las modificaciones en la justicia que imparte la Suprema Corte. Lo que tiene que ver con la jurisprudencia que emite la Suprema Corte, se está modificando el sistema de reiteración, está desapareciendo el sistema de jurisprudencia que llamamos por reiteración y se está estableciendo que solamente una sentencia es suficiente para generar un precedente obligatorio para todas las autoridades judiciales del país. Esto es muy relevante, por supuesto, para las maneras en que entendemos la práctica del derecho, para los abogados, pero también para todas las personas, porque ya a partir de la reforma que se publica el 11 de marzo de 2021 en la Constitución y que recientemente en abril acaba de ser aprobada en el paquete legal, vamos a decirlo así, se crea precisamente este es otro aspecto fundamental de la reforma, se crea una nueva ley una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se crea una ley inédita, la ley de carrera judicial, con lo cual se pretende organizar, disciplinar los procesos de capacitación, de ascenso, de precisamente organización de la carrera judicial, con lo cual va a haber estándares objetivos, técnicos, que va a estar a cargo de una nueva escuela, la nueva Escuela Federal de Formación Judicial, que sustituye a un instituto anterior, el Instituto de la Judicatura. Este instituto precisamente fue creado en 1994, con lo cual esta nueva escuela, con estas capacidades novedosas en una ley, que es una ley, como decimos los abogados, ad hoc a la carrera judicial, pues pretendemos o se pretende que se transforme en verdad
sobre todo los méritos que tienen que ser calificados por parte de esta escuela para formar parte de la carrera. Y además se abre un poco más los estándares para que personas externas que tengan la capacidad jurídica por ser abogados formados en universidades se incorporen desde precisamente las universidades o incluso del foro jurídico a formar parte de las filas del Poder Judicial. Y dentro de eso, quizá para cerrar este largo comentario, pero también tenemos que tomar en cuenta una de las centralidades de la reforma que tiene que ver con el perfeccionamiento de los procedimientos para detectar actos de corrupción y lo que llamamos nepotismo dentro del Poder Judicial. Esto viene dentro de la explicación de la exposición de los motivos. Se pretende que se erradiquen las prácticas que permitan la contratación de familiares o incluso de personas afectivamente cercanas a los funcionarios judiciales, de tal manera que no se erradique ese problema que en efecto se ha venido presentando dentro del Poder Judicial de una especie de, digamos, cooptación muy personal de los funcionarios que están formando parte de las filas del Poder Judicial actualmente. Se pretende entonces que este problema se erradique. Ya incluso el propio Consejo de la Judicatura recientemente, en los últimos 2 años, ha emprendido acciones para erradicar este problema del nepotismo que sin duda se encontraba presente en el Poder Judicial de la Federación. Doctor, aquí me parece que ha puntualizado algunos temas bastante relevantes, sobre todo por cuanto a que la reforma, si bien se podría concentrar un poco al interior de la Suprema Corte, que es el Tribunal Constitucional en el país, vaya que también se pueda vincular a las entidades federativas, pues si bien son entidades o en cuanto al poder judicial que tienen y que no va a haber modificaciones al interior de su estructura judicial, bueno, también tienen que estar al tanto y acatando a las resoluciones y determinaciones que emita el Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y otro punto también que mencionaba bastante destacable es por cuanto a la profesionalización que va a tener el Poder Judicial, y me parece muy relevante que nos platicara también si esta profesionalización va a ser nada más por cuanto a las estructuras federales o también por cuanto a las entidades federativas que van a tener este compromiso de profesionalizarse al interior de cada entidad federativa. Sí, lo dices muy bien, Jessica. El aspecto relacionado con, bueno, en cuanto a la primera parte, los poderes judiciales de los estados, en efecto, creo que en lo próximo tendría que estarse planteando una reforma adicional o complementaria a esta que estamos teniendo para llegar a los puntos en los que se detecten ya cambios fundamentales que se requieren en los poderes judiciales de los estados. Sabemos que los poderes judiciales de los estados tienen varios problemas adicionales y que vienen incluso en tiempo atrás ya siendo analizados por la doctrina, ¿no? Y me refiero específicamente a problemas presupuestales, a problemas que tienen que ver con la autonomía, la independencia de los tribunales superiores de justicia respecto de los gobernadores, ¿no? Sabemos que la presencia de los poderes ejecutivos en los estados regularmente presenta problemas frente a la necesidad y la garantía constitucional, porque esto está establecido en nuestra Constitución Federal en el artículo 116, de que se tengan condiciones de completa autonomía e independencia de los magistrados y magistradas que forman parte de los tribunales y de los jueces y juezas que forman parte también de los juzgados de los estados, incluida, por cierto, la Ciudad de México, para asegurar, ¿no?, procesalmente e institucionalmente que, en efecto, estos tribunales tengan una capacidad autónoma de rectoría de sus actividades y sus funciones y competencias. Por lo tanto, sí se requiere ese aspecto ser tratado en una reforma que se tendría que esperar próxima también en el Poder Judicial, los poderes judiciales de los estados, sin contar las cuestiones que tienen que ver con los grandes problemas que tenemos en materias como los juicios penales, que en efecto tuvimos una gran reforma en 2008, que entró en vigor 8 años después, en 2016, y estamos precisamente en un cambio de este proceso penal acusatorio y necesitamos también observar de qué formas cuáles son las maneras en las que ha evolucionado este sistema de frente a los
jueces penales en los estados que tienen competencias, por supuesto, para impartir justicia en estas responsabilidades por la comisión de ilícitos, de delitos en nuestras entidades federativas, que como sabemos, precisamente tenemos un grave problema ahí de seguridad pública y de criminalidad en el país, y de ahí la importancia justamente de observar y voltear a ver a los tribunales de los estados. Y frente al tema, cierro con ello, de la profesionalización. En efecto, la reforma que se plantea en 2021 es una profesionalización, me parece que está muy bien dicho, capacitación profesional hacia los funcionarios del Poder Judicial Federal, pero no se cierra la puerta a que se incorporen mecanismos de colaboración con los estados, ¿no? De alguna manera, aunque está enfocado a los funcionarios federales, la ley está planteando las maneras en las que los funcionarios judiciales de los estados se beneficien también de los servicios de capacitación que prestan las instituciones federales, y eso pues es óptimo de frente a las maneras en las que se va a implementar la reforma. Me parece muy interesante la nueva función que va a tener la profesionalización por parte de, me imagino, de la escuela judicial a nivel federal, y que bueno, también se va a buscar con esta nueva reforma que ya ha quedado en firme todo lo que tiene que ver con el nepotismo, vaya, la erradicación de la corrupción por vínculos familiares, y que bueno, también se puede acceder a una justicia para todas las personas que buscan acceder a estos espacios públicos del Poder Judicial en igualdad de circunstancias y de oportunidades. Pero doctor, vamos a ir a una breve pausa. No le cambien, seguimos en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio y nos escuchamos por 660 AM. Luchando por la Justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya estamos de vuelta y bueno, tenemos al doctor Alfonso Herrera García, quien es investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y nos está platicando sobre la reforma al Poder Judicial. Nos comentaba antes de la pausa sobre los puntos más importantes en que recae esta reforma, ya sea por cuanto a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la profesionalización de los servidores públicos, así como algunos cambios en cuanto a la jurisprudencia. Doctor, ya estamos de vuelta y nos podría platicar ahora cómo se van a conseguir las jurisprudencias y bueno, si podría explicar también por cuanto a la audiencia que no es abogado y que desconoce un poco de estos temas, qué es la jurisprudencia, cómo era y bueno, ahora cómo va a aplicar con la nueva reforma al Poder Judicial. Sí, con todo el gusto. La jurisprudencia podemos definirla como los criterios judiciales que son obligatorios de su cumplimiento por parte de los tribunales federales como de los tribunales locales, y que son generados por los altos tribunales del Poder Judicial, ¿no? Empezando por la Suprema Corte de Justicia, que por lo tanto los criterios que genera a través de lo que llamamos jurisprudencia obligatoria, obligan y son vinculantes para el resto de los tribunales de todo el país, tanto a nivel federal como a nivel local. Esto que mencionamos de los poderes judiciales de los estados también están involucrados en el cumplimiento obligatorio de estos criterios en virtud precisamente de los criterios que va generando este máximo tribunal de nuestro país. También generan jurisprudencia otros tribunales, por ejemplo, los llamados tribunales colegiados de circuito, que resuelven los juicios de amparo directo, así los llamamos, que son los amparos que se promueven en contra de sentencias de los tribunales superiores de los estados, por ejemplo. También generan jurisprudencia a partir de lo que es la llamada un método de reiteración. ¿Qué significa que tengamos jurisprudencia por reiteración? Significa que en el sistema anterior la Suprema Corte tenía que emitir 5 sentencias, por lo tanto en 5 casos diferentes, en el mismo sentido. Y una vez que conseguía esa repetición del criterio, entonces se generaba la jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales del país. ¿Qué hace la reforma? Lo que hace la reforma es desaparecer esa metodología
y dice va a bastar un solo precedente, una sola sentencia que emita el pleno o la sala de la Corte. La Corte está dividida en estas dos instancias, un pleno de 11 ministros y ministras y dos salas de 5 ministros cada una, y cada uno de estas instancias en la Corte puede producir este precedente, ¿no? Este precedente obligatorio. Lo relevante es que a partir de una sola sentencia, entonces a partir de esta reforma, va a generarse la obligatoriedad. Esto es muy relevante, por ejemplo, en materia de derechos humanos, porque una vez que la Corte, ya sea en pleno o en sala, con una votación calificada, es decir, una votación que es de alguna manera complejo de alcanzar porque son 8 votos a favor del criterio en el pleno de 11 y de 4 votos a favor en las salas de 5, entonces vamos a tener ese precedente. Y en materia de derechos humanos, decía, es muy relevante porque una vez que se genere ese precedente, si la Corte nos dice que se viola el derecho a la no discriminación, a la igualdad, por virtud de un código civil que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, y una vez que lo pronuncie, ese precedente va a bastar para que todos los tribunales del país tengan que seguir el mismo criterio. De esa manera, se transmite la obligatoriedad de manera inmediata al día siguiente en el que la Corte se pronuncie. Todos los tribunales federales del país, los tribunales colegiados, los plenos de circuito que ahora se están creando, los jueces de distrito, los tribunales superiores, los jueces locales, todos tienen que seguir ese criterio por obligación de la reforma, ¿no?, que ahora está generándose. Esto provocó, por cierto, que los ministros declararan lo que ya se llama la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Las épocas son, de alguna manera, declaratorias de que se están abriendo etapas en la jurisprudencia y que están condicionadas precisamente por las grandes reformas que están transformando las maneras en las que entendemos la jurisprudencia. De alguna manera, entonces, así es como se va a entender a partir de esta reforma que ya está en vigor por parte de la Constitución, que entró en vigor en marzo. En mayo se abrió la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, y entonces ya estamos solamente a la espera de que se apruebe el decreto que modificó las leyes secundarias, esto es la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, la nueva Ley de Carrera Judicial y otras más, que todavía no se ha dado. El presidente de la República tiene que publicar este decreto, y una vez que se publique empezarán a correr algunos tiempos más para ajustar las estructuras que se necesitan dentro del Poder Judicial de la Federación y poder hacer material realizable este cambio. Doctor, también supimos que había una modificación dentro de esta reforma al Poder Judicial por cuanto a las regiones, que antes eran tribunales unitarios, me parece, y que ahora van a ser tribunales por regiones o por regiones. ¿Esto cómo va a aplicar de ahora en adelante? Sí, se trata de dos cambios allí técnicamente, digamos, importantes desde el punto de vista de la organización interna del Poder Judicial. El primero de ellos es la modificación y la sustitución de lo que ahora llamamos, lo que se llamaba plenos de circuito, a lo que ahora vamos a llamar plenos regionales. ¿Qué significa eso? Son tribunales que van a resolver contradicciones de criterios entre tribunales colegiados de circuito. Tenemos alrededor del país muchos tribunales colegiados de circuito, decenas de tribunales, y que se organizan precisamente en circuitos judiciales alrededor, desde Baja California hasta Yucatán. Todo nuestro país está organizado en circuitos judiciales, y cada uno de esos circuitos tiene precisamente como autoridad judicial máxima a tribunales colegiados, y estos tribunales pueden contradecirse entre sí al resolver amparos. Lo que hacían los plenos de circuito era resolver esas discrepancias. Ahora esos plenos de circuito se llaman plenos regionales, porque permite la reforma que el Consejo de la Judicatura defina y tenga mayor flexibilidad a la hora de configurar qué regiones van a abarcar estos plenos de circuito. Los plenos ahora regionales. Los plenos regionales están conformados por magistrados federales que forman parte de los mismos tribunales colegiados de circuito, se agrupan en un pleno regional, y es una especie como de Supremas Cortes Regionales, lo voy a llamar así. Esto es una expresión
evidentemente personal, es una expresión legal, cortes entonces regionales en el país para que estas pequeñas cortes regionales resuelvan las discrepancias que surjan dentro de una misma región. ¿Cuáles son esas regiones? Esas regiones van a tener que ser definidas por el Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano precisamente que tiene autonomía técnica y que administra al Poder Judicial de la Federación. Su sede está en la Ciudad de México y es un órgano constitucional relevante porque precisamente tiene por función la organización del Poder Judicial de la Federación. El segundo cambio es cambiar el nombre de lo que antes llamábamos tribunales unitarios de circuito y ahora se van a llamar y se llaman tribunales de apelación, tribunales colegiados de apelación. Esto significa que va a haber una variación en la integración de estos tribunales, ¿no? Antes eran tribunales unitarios porque eran conformados por un solo magistrado y ahora, con esta reforma, se requiere que se designen a 3 magistrados, ¿no? ¿Qué hacen estos tribunales y qué van a hacer, qué van a seguir haciendo ahora ya en forma colegiada? Van a revisar a través de medios de impugnación lo que decidan los jueces de distrito en amparos indirectos o en procesos penales federales, que precisamente es la función propia de los tribunales colegiados de apelación ahora. Y claro, esto provoca que se tengan que hacer designaciones nuevas para que estos tribunales puedan operar, porque ahora serán, insisto, tribunales que se conformen de manera colegiada. Con lo cual, ¿qué se pretende con esto? Que un solo magistrado no sea el encargado de revisar lo que diga un juez de distrito en un recurso, sino que sean 3 magistrados y por lo tanto haya un consenso, haya mayor deliberación en la decisión y los 3 magistrados precisamente puedan llegar a una decisión más debatida, más discutida, y las sentencias estén, por supuesto, lo que se busca es que tengan un mejor fundamento y una mejor fundamentación, motivación cuando se resuelve un recurso. Por lo que nos ha comentado, doctor, es que la reforma está advirtiendo bastantes parámetros y bastantes contextos que podrían resultar benéficos. La parte más interesante que nos ha parecido es por cuanto a su expresión, que bueno, es muy coloquial, pero me parece que es muy ciudadana y muy entendible por cuanto a las mini supremas cortes que van a haber en cada región y que bueno, eso va a ser determinado por el Consejo de la Judicatura y que bien también viene para abonar, para dar más certeza sobre las resoluciones que se tomen en las diversas regiones del país, que me imagino que van a estar estructuradas por cuestiones territoriales. Doctor, nos ha dado mucho gusto tenerlo en el programa de Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio y nos puede proporcionar sus redes sociales por si la audiencia tiene duda para plantearle alguna pregunta al respecto. Claro que sí, con todo el gusto. Estoy en Twitter, en donde estoy más activo, es @jalfonsoherrera. Quien guste, pues ahí podemos seguir conversando, incluso hay un buzón ahí en los que podemos entrar en comunicación. Y en Facebook, aunque lo uso menos, pero también me encuentro ahí como Alfonso Herrera García, y con todo el gusto podemos ahí, insisto, seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este viernes de Luchando por la Justicia a través de 660 AM y diversas plataformas digitales. Yo soy Jessica Torres y nos vemos a la próxima. Adiós. Luchando por la Justicia promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación.